Hola, hoy van a acompañarme al segundo día en el viaje a Cajamarca. Nos despertamos súper temprano porque teníamos agendado un tour a las 9 de la mañana y no queríamos llegar tarde, así que desayunamos rápido y nos vestimos para poder ir. Estaba lloviendo fuera, así que me puse un impermeable y fuimos a la plaza de armas, donde nos subieron a un bucecito que empezó a subir por la montaña hasta llegar al mirador de Bellavista. Se podía ver todas las ciudades de lo arriba que estaba. El guía nos iba explicando muchas cosas que se podían ver. Entre ellos nos explicó que ese estadio de cúpula naranja era el más grande del mundo y que no importaba cuántas personas asistieran a los eventos, el estadio nunca se llenaba. Después de ver que habían algunos artesanos vendiendo recuerdos en el mirador, subimos al bus de nuevo y seguimos en el camino, que era bastante accidentado. Iba saltando como en un trampolín. Subimos la montaña hasta llegar al bosque de piedras de Cumbemayo. Había una cola para entrar y entrabas y eso era lo primero que se veía. Pasabas por ese camino, que eran varias escaleritas entre árboles, y apenas pasabas por el camino ya podías empezar a ver las formas en las piedras, como esa cara que hay en la boca tenía algunas líneas. También podíamos ver un elefante y una cosa más que no puedo decir o me bajan el video. Subías un poco el monte de piedras y pasabas por un túnel que era súper estrecho y súper oscuro. A mí sí me dio algo de miedo pasarlo, pero era corto, entonces no había mucho problema. Ahí se puede ver el túnel por el que pasaba, era súper estrecho. Incluso ahí estaban empujando a una señora por atrás porque no llegaba a pasar. Habían caballos con los que te podías tomar fotos, y más allá donde se ven las casitas vendían chicharrón con canchita. El guía que nos estaba acompañando le regaló esta piña de pino a mi hermano. Y habían algunos gatitos cerca que habían bastantes animales, la verdad. También habían perritos, habían ovejas. Los perritos creo que era por la carne que llevábamos, todos los del grupo, pero nos empezaron a seguir por todo el camino. Iban detrás de nosotros. La primera parada que hicimos después de pasar el túnel fue a ver este armadillo que lo formaban las piedras. Le decía a mi hermano que se parecía al que atropellaban en la película de Rambo casi al inicio. Después volvimos a sentarnos y el guía nos iba mostrando las formas de las piedras conforme las veía. Ese era un conejo que nos costó bastante de identificarlo. También en el mismo sector se podía ver la cara de un pirata cortada. Más allá pudimos ver un elefante que parecía que iba subiendo las escaleras, no la montaña. Y ya esto era casi lo último, pero conforme ibas caminando hacia los canales que también habían ahí, veías más piedras. Ahí yo pude ver un cocodrilo con su hijito, y más allá un cóndor a punto de despegar en piedra, claramente. Íbamos caminando hacia los canales, el guía nos iba explicando lo que veíamos cerca. La verdad yo estaba muy relajada porque el aire que te llega y las vistas eran muy bonitas. El guía nos pidió que nos sentáramos un momento y nos iba a explicar un poco acerca de
de cómo estaban hechos los canales y qué era lo que había pasado. Y justo en ese momento mi mamá llegó y me dio esta muñeca que le compró a una niña que estaba sentada, y esas muñecas las hacía ella. Era una niña bastante pequeñita, tenía unos 10 años. Entonces ella le compró esta muñeca y la verdad que estaba muy bonita. La tengo conmigo en mi escritorio. Los canales, la verdad es que tenían bastantes cosas que el guía nos iba descifrando, como estos jeroglíficos, y nos decía que marcaban las cosas importantes del canal. Ya después empezamos a caminar hacia el bus por este camino que estaba algo feo, y llegamos a la plaza de armas, que era donde nos dejaba el bus. Ya después de eso regresamos al Airbnb y fuimos a almorzar. Después del almuerzo me cambié y salimos todos los 4 hasta La Colpa, la hacienda La Colpa, donde nos dijeron que a las 4 había este evento de que llamaban a las vacas uno por sus nombres. Y la verdad estaba a 2 horas de donde nos estábamos quedando, pero donde pasabas habían estos establos con vaquitas. Una vez llegamos había una cola enorme y empezó a llover mientras estábamos en la cola, así que tuvimos que volver a los impermeables. En la entrada estaba esta vaquita llamada Laurita y pudimos acariciarla, tomarnos fotos con ella antes de pasar por este pequeño parque que había dentro de la hacienda. Estaba la capilla. La verdad es que estábamos perdidos, íbamos siguiendo a un grupo que iba delante de nosotros hasta entrar al lugar donde se hacían el llamado de las vacas. Yo iba bromeando con mis papás y decía que era el Vaquita Secret Fashion Show. Ahí podías ver a las modelos. Habían graditos, así que subimos hasta arriba porque a pesar de haber tocado a la vaca en la entrada, a mí sí me daba un poco de miedo estar abajo. Y estaba esperando a que iniciara el show, así que ahorita dejo de hablar para que escuchen cómo llaman a las vaquitas por sus nombres. Vaquitas. ¡Angelina! ¡Maíta! Y se van a su sitio. Sí, después puedes pasar y las acaricias. Spoiler, no se pudo. ¡Maíta! ¡Y vaquitas! ¡Valentina! ¡Valentina! Es la pasarela. ¡Manuelita! Una vez acababa el desfile, salías y podías pasar por detrás de las vacas que les estaban dando comida, y pasabas por un pasillo que a los lados tenía establos con puertas y habían ovejas, habían llamas, incluso un ternerito. Ya después mis papás quisieron entrar a la capilla, pero no se pudo porque había muchísima gente. Así que fuimos a la entrada de La Colpa, donde vendían helado de manjar blanco que hacen ahí, dentro de la hacienda. Estaba muy rico el helado, la verdad. Después fuimos hacia la laguna, que era una laguna artificial que estaba ahí dentro. Habían islas pequeñas con casitas que daba muchísimo, bueno, en mi caso me daba bastante vértigo pasar los puentes porque usted subía y se movía con el aire que hacía, y mi hermano saltando detrás para asustarme más. Esa era una de las islitas donde nos subimos mi hermano y yo para tomarnos una foto, y también a los lados, como entre isla e isla, podías ver más vaquitas. Donde iba había vaquitas, yo estaba feliz.
Casi al salir de la laguna habían estas tortillas que mi familia y yo pensamos que eran iguales a las que hicimos aquí en Piura, pero no eran iguales, así que después de comer tortillas nos regresamos al departamento porque estábamos súper cansados y cenamos y a dormir.